poderoso, poderoso. Gloria a Dios. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Alegraos en el Señor. Otra vez os digo, alegraos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos ha guardado hasta este momento. Pasó Isaías este fenómeno y gracias a Dios el Señor, hermanos, nos tiene con bien. Aunque algunas cosas dañó lo que fue este fenómeno, pero como dijo el apóstol Pablo, nuestras vidas están, aleluya, bien delante de ese Dios maravilloso. Denle un aplauso a ese Dios maravilloso. Sean bienvenidos las hermanas, hermanos, jóvenes, niños, damas y caballeros, en el nombre del Señor. También saludamos a los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Les enviamos un caluroso saludo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en esta preciosa noche, un culto de oración que hemos sido convocados, parte de la congregación estamos presentes, y hermanos, no dudamos que Dios es el que escucha el clamor de cada uno de nosotros. Amén. Sé que Dios hasta este momento nos ha guardado, nos ha fortalecido en medio de la circunstancia que a nivel mundial está pasando. Hay un remanente que Dios nos guardó, Dios nos ha dejado con un propósito. Amén. Y por esa causa nosotros estamos agradecidos por el Señor. Amén. Señor. Y en esta noche, para hermanos, después de orar al Señor, yo les invito a que busquemos en las Sagradas Escrituras. Amén. Y busquemos en la carta que escribe el apóstol Pablo a Efesios, en el capítulo 1 y el versículo 15 en adelante. Vamos a tener la reflexión para que seguidamente oremos. Busquemos Efesios capítulo 1 y versículo 15 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo hayan encontrado, pueden confirmarme con un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios 1, 15 en adelante. Amén. Bendito Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y Dios bendiga a los hermanos que nos están sintonizando. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y bajo esta preciosa escritura, quiero que meditemos bajo el tema
orando por la visión espiritual de la iglesia. Amén. Orando por la visión espiritual de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En esta oportunidad, esta preciosa epístola tan rica en contenido, una epístola tan profunda, estimados hermanos, acerca de esta riqueza espiritual que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús a través del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, hermano, que él, habiendo oído de la fe y del amor que habitaba en esta preciosa iglesia, él oraba a Dios y dice que le daba gracias a Dios, hermano, porque esta iglesia estaba siempre arraigada y estaba siempre fundada en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ora para que esa visión espiritual se mantenga siempre enfocada en ese caballero de la cruz, como es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, no era fácil para este periodo de la iglesia en Éfeso, ya que cuando los primeros misioneros, entre ellos el bendito apóstol Pablo, Timoteo, Silas, Lucas, llegaron a esa ciudad de Éfeso, dice la palabra del Señor, según nos narra Lucas en el libro de los Hechos, en esa ciudad de la antigua Grecia, en Éfeso, había una deidad fuerte que habitaba en aquellos territorios, como lo era una deidad pagana que le llamaban Diana. Dice la Biblia que cuando llegó Pablo, el misionero, y sus compañeros de ministerio a esa ciudad de Éfeso, la ciudad estaba entregada a esa idolatría. Y dice que cuando ellos llegaron a Éfeso, aquellas personas en el templo de aquella diosa, dice que se hallaban unos religiosos idólatras adorando por el lapso como de 3 horas, diciendo: diosa es grande, la diosa de los Éfesos. Y dice la palabra del Señor que había también uno que tenía una fábrica que se llamaba Demetrio, que hacía templecillos de esta deidad pagana llamada Diana. Y cuando llegó el poderoso evangelio, aquel negocio se vino abajo, aquella, hermanos, idolatría fue sacudida con el poder del glorioso evangelio de Jesucristo. Aleluya. Bendita sea la misericordia del Señor. Hermanos, y la ciudad, los Éfesos, su visión y todo su, hermanos, digamos, atención se encontraba solamente en aquella deidad. Pero gloria a Dios que se fundó esa iglesia, y en esta oportunidad el apóstol le da gracias a Dios porque, hermano, los hermanos en Éfeso tenían esa fe viva, y hermanos también tenían ese amor para con todos los santos. Aleluya. Porque el evangelio es poder de Dios. Cuando el evangelio llega a la vida de una persona, cuando el evangelio llega a una comunidad, cuando el glorioso evangelio llega a una familia, hermanos, la atención en otras cosas debe de quitarse y debe de ponerse la visión solamente en ese Cristo resucitado. Denle un aplauso a ese Cristo maravilloso. Bendito Dios. Y el apóstol sigue orando para que esa visión espiritual
se mantenga viva en la iglesia. Y en este tiempo moderno, esta es la oración de todo siervo y de toda sierva lavada con la sangre de Cristo, hermano, que nuestra visión espiritual sea puesta en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y hoy más que nunca debemos de orar que esa visión se mantenga siempre en Cristo Jesús. Porque en este tiempo moderno, al igual que en Éfeso, máximamente en esta nación, ha sido inundada por diferentes religiones del oriente, del occidente, hermano, y mucha iglesia moderna, liberal, a veces está adoptando cierta filosofía, ciertas idolatrías. Hay iglesias modernas que ya metieron el yoga hasta para meditar, para, hermano, tener supuestamente regresiones hacia el pasado. Se han metido unos que se le llaman encuentros, otros que le llaman, hermano, lo que es, digamos, pecados generacionales. Pero cuando el evangelio verdadero llega, no necesitamos nada de eso, porque el evangelio es buenas nuevas, el evangelio es poder, gozo en el Espíritu Santo de Dios. Poder de Dios. Aleluya. Y dice el apóstol: por esta causa yo escucho de vuestra fe en el Señor Jesús. Amén, amén. En primer lugar, el apóstol da gracias a Dios porque verticalmente la iglesia tiene la fe en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, el apóstol da gracias a Dios porque horizontalmente la iglesia está demostrando el amor para con todos los hermanos. Porque, hermano, cuando uno viene a Cristo hay fe. Cuando uno viene a Cristo hay amor para con los hermanos. En la iglesia por eso no hay rivalidades, en la iglesia no hay competencia, en la iglesia, hermano, no debe de haber rencilla, envidia, celo, ira, contienda, chisme, sino que horizontalmente debemos de demostrar ese amor ágape, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros debemos de amarnos uno para con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y dice el apóstol: yo oigo de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y por eso dice él en el versículo 16: yo no me canso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Qué lindo. Qué precioso es, hermano, que nosotros no nos cansemos de dar gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sé que hemos estado quizás distanciados por esta pandemia, pero eso, hermano, no debe de impedir de orar a Dios y darle gracias por esta iglesia preciosa. Amén. Pablo se encontraba encarcelado. Pablo iba a veces en alta mar. Pablo a veces iba en peligro de camino, pero, hermano, él siempre oraba, él siempre ayunaba, vigilaba, escribía, porque tenía ese amor para la iglesia del Señor Jesucristo. Y él dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. A diferencia de muchos líderes modernos que cuando escucha que la iglesia está diezmando, le está ofrendando, le está enviando esos likes, le está enviando esas ofrendas, hermano, dicen: estos están marchando bien, pues tranquilo, me cojo mis vacaciones, gloria a Dios, en mi hamaquita o donde se sea, y no doy gracias a Dios por ello. Pero Pablo, él dice que no cesaba de orar y dar gracias a Dios en sus oraciones por los santos hermanos que habían esparcido en aquel lugar. Por eso, iglesia, no nos cansemos de orar, de hacer, aleluya, esos devocionales, porque esto es agradable delante de Dios.
Y dice el apóstol, yo no me canso de orar por ustedes. Y en el versículo 17 él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Óigase bien, hermano, el gran bendito apóstol, a pesar de que la iglesia tenía fe y tenía amor, él no se conformaba, sino que decía que oraba para que le diera espíritu de sabiduría y le diera también, bendito sea el nombre del Señor, revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El apóstol probablemente recalque las palabras del profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Dice, hermano, que en el Mesías, que es la cabeza y nosotros el cuerpo místico, dijo que iba a reposar el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice que nos haría entender diligentemente el temor a Jehová. Y Pablo ora por los Éfesos, como debe ser nuestra oración, que en nosotros, hermanos, haya sabiduría y haya revelación en el conocimiento de ese Cristo maravilloso. Hermano, debemos de buscar esa sabiduría de parte del Señor, porque acá, hermano, nos reunimos porque hay esa fe primeramente en Dios, y porque hoy en día buscar a Dios es de sabio, hermano. Por eso decía el apóstol que redimiésemos bien los tiempos, porque los días son malos. Decía él, andá como sabio, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Y el apóstol dice, yo oro a Dios para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Bendita sea la misericordia del Señor. Y es la única manera, hermano, que nosotros podemos entender esa riqueza que hay en el Evangelio. El pastor, el líder de damas, de caballeros, de jóvenes, de niños, le puede o nos pueden dar una lista. Mire, haga esto, haga lo otro, siga esta instrucción, siga este reglamento, siga este estatuto. Si usted hace eso, va a alcanzar probablemente una bendición. Pero hermano, eso a veces no se logra de esa manera. A veces los ponen boletines bonitos, esas páginas que, aleluya, se ven que ángeles suben, que ángeles bajan, esos coronas que a veces nos dibujan, pero ni así nos motivamos. A veces nos ponen cuánto programa bonito, hermano, pero si no hay espíritu de sabiduría y de revelación, a veces esas cosas no sirven de nada. Pero yo sé que aquí hay una iglesia que tiene sabiduría de Dios. Denle ese aplauso a ese Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Como digo, hermano, Amén. debe de haber espíritu de sabiduría y de revelación. En el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que Jehová le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, de aquella preciosa tienda. Y hermano, Moisés podía dar instrucciones a que hicieran de esto y de otra manera, pero si no había revelación y si no había espíritu, hermano, de inteligencia, Moisés podía dar los discursos, podía dar esos talleres de crecimiento, pero si no había eso, en nada podía llevarse a cabo. Pero dice la palabra del Señor en Éxodo 31, cuando Moisés quería hacer ese precioso inmueble, dice la Biblia en Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y dice, yo lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte,
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en todo artificio de piedra engastada, y hermano, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y dice: he aquí, yo he puesto con él a Oliab, hijo de Abinadab, de la tribu de Dan, y he puesto espíritu de sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio y todo lo que está sobre ella, y todos los utensilios que están en el tabernáculo. Es decir, hermano, que Dios le dio a estos constructores espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y cuántos creemos que necesitamos eso, hermano? Para estar de ujier, de tocar un piano, de presidir, de manejar una guagua, hermano, incluso de hacer un protemplo. Necesitamos la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso debemos orar por la visión espiritual de la iglesia. Pero a veces nos desenfocamos de eso. A veces, hermano, y yo estoy de acuerdo con ello, que debemos de mandar a estudiar músicos, predicadores, predicadoras, damas, caballeros, niños, pero hermano, debemos de orar que el Espíritu Santo de Dios dé sabiduría y dé inteligencia, porque cuando eso viene de arriba, hermano, nosotros hacemos caer la gloria de Dios, porque hay espíritu de sabiduría y de inteligencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa era la oración de Pablo, que, aleluya, la iglesia fuese enriquecida en todo esto. Y dice el versículo 18 también: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia para con todos los santos. Amén. En tercer lugar, el apóstol dice, hermano, que él oraba para que Dios, a través del Espíritu Santo, alumbrase los ojos del entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y es, hermano, muy importante que haya visión en el pastor, que haya visión en los líderes, que haya visión en la congregación espiritualmente, hermano, porque, aleluya, es a través del Espíritu Santo que nosotros hacemos la obra de Dios aquí en la tierra. El ojo, literalmente, creo que es el sentido más importante que nosotros tenemos. Por eso Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo dice que andará en tiniebla. Hermanos, espiritualmente también nosotros tenemos que tener los ojos espirituales abiertos. Y cuando, hermanos, a veces andamos con los ojos cegados, no podemos ver la gloria del Señor. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que cuando, hermanos, Abraham dice que echó a su hijo Ismael con la concubina llamada Agar, según Génesis 21:14 en adelante, dice, hermanos, que salió aquel joven Ismael con su madre y anduvieron errantes por el desierto de Beerseba. Dice que Abraham le dio un odre con agua. Y, hermanos, en aquel sol candente, dice que Ismael y Agar anduvieron por aquel desierto, y cuando, hermanos, estaba lo más fuerte del sol, dice que se les acabó el agua de aquel odre. Y dice la Biblia en Génesis 21 que cuando se le acabó el agua de aquel odre a Ismael, dice que su madre se retiró como a un tiro de piedra y dijo: no voy a ver cuando muera mi hijo de la sed. Y dice, hermano, que en aquel sol candente
aquel niño se moría de sed, lloraba, y hermano, dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová oyó la voz de Ismael que lloraba. Aleluya. Y se le acerca a Agar y le dice: toma al muchacho para que le dé sed. Y hermanos, Agar le dijo al ángel: ¿de dónde le voy a dar agua si ya el odres no tiene nada? Y dice la palabra del Señor, entonces dice que Jehová abrió los ojos de Agar, y cuando abrió los ojos de Agar dice que había una fuente en medio del desierto. Agar, Aleluya. por la preocupación, Agar por el problema, por la situación que estaba viviendo y lo que le iba el porvenir, no veía la fuente inagotable que estaba ahí vertiendo. Ahí había un oasis, hermano, espiritual de agua, pero aquella mujer, por el problema, por la situación, no veía que allí había una fuente inagotable. Sí, Señor. Y mucha iglesia hoy en día así anda, abandonada. Los templos ya están abiertos, ya hay cultos que se están celebrando, pero muchos creyentes cristianos andan como Agar para aquí, para allá, en todo Long Island, y no puede, aleluya, venir a tomar del agua de la fuente. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Por causa de la ceguera nos perdemos tremendas bendiciones. Y dice, hermano, que el ángel abrió los ojos de Agar, y dice que tomó aquel jovencito, y el ángel le dijo: no tema, porque de él yo voy a ser una nación grande. Gloria, hermano, aleluya. por eso Pablo dice: yo oro para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Podemos hablar de gente, de hombres, hasta de profetas, que a veces, hermano, han perdido la visión espiritual. Según Números 22 dice que había un gran profeta, que todo lo que bendecía era bendito, y todo lo que maldecía era maldito. Y dice que en cierta oportunidad, cuando Israel rodeó Moab, vino el rey de Moab que se llamaba Balac, y vino a este profeta, que todo lo que bendecía era bendito y todo lo que maldecía era maldito. Le dijo: ve, maldíceme a este pueblo que viene de Egipto, porque está invadiendo mi territorio. Y dice, hermanos, que Balaam le dijo a Balac: consultaré con Jehová, y lo que él me diga, esto voy a hacer. Y dice que vino palabra de Jehová de noche, aquel gran profeta, que lo que bendecía era bendito y lo que maldecía era maldito. Jehová le dijo: ¿quiénes son estos que han venido de noche? Y le contó que habían sido aquellos nobles que había mandado Balac. Y la palabra de Jehová le dijo que no fuera con ellos. Pero, hermanos, dice que en otra oportunidad el rey perverso de Balac mandó otros nobles y mandó otros presentes. Probablemente en la primera le envió regalitos de Walmart y dijo Balaam: con esto no me muevo. Pero en la próxima, cuando vio esas bolsitas de Macy's, esas bolsitas, hermanos, de las tiendas más exquisitas, dijo Balaam: yo quiero ir. Y dice la palabra del Señor que consultó a Jehová, le dijo: puedo ir. Y cuando Jehová vio que había codicia en su corazón, le dijo: ve, pero vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Y dice, hermano, que cuando Balaam vio aquellos presentes, cuando vio, hermano, aquellas laptops Apple, aquellas, hermano, preciosidad que le había venido, dice que enalbardó su asno, modernamente podemos decir, le hizo turnar a su Rolls Royce y salió, hermano, tras los presentes de Balac. Pero dice la palabra del Señor que cuando iba en medio del camino, subido en aquella asna, dice que el asna se hincó debajo de él, y aquel profeta dice que golpeó aquella asna, y hermano, siguió
seguidamente por el camino, y dice la palabra del Señor que por segunda vez el asna se le volvió a echar, y dice, hermano, que comenzó a golpearla, y por tercera vez el asna dice que la arrinconó contra una pared, y la Biblia dice que Dios abrió la boca de aquella asna y le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿Cuánto tiempo yo he andado contigo y por qué me haces esto? Y le dijo el profeta: porque no me obedeces, si tuviera una espada ahora mismo te mataría. Pero dice la Biblia que cuando lo arrinconó contra la pared, dice de que entonces Jehová abrió los ojos del profeta y le dijo: si esta asna no te hubiese detenido y hablado, ahora mismo yo te hubiese matado a espada. Hermanos, el profeta andaba con los ojos cerrados, pero Dios quiere una iglesia con los ojos abiertos, que no vayamos tras las dádivas, que no vayamos tras los premios, sino que le sirvamos a Cristo Jesús con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Gloria a Dios, aleluya. Y el apóstol dice: oro para que vuestros ojos sean alumbrados con el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano, dice que entonces el profeta, cuando estuvo frente a Israel, en vez de maldecirlo, bendijo a aquel pueblo, porque aquel pueblo era bendito. Y entonces decía Balaam: el varón de ojos abiertos, el que ha visto la visión del Omnipotente, y comenzó a profetizar bien, porque Dios tuvo misericordia de aquel profeta. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que tengamos esa visión espiritual. Aleluya. Bendita sea la misericordia del Señor. Y hermanos, hay muchos ejemplos que podíamos hablar, pero el apóstol sigue diciendo que él quiere que nosotros podamos disfrutar de esta herencia y de esa riqueza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que nos ha dado, hermano, dice que por cabeza a la iglesia, y que conozcamos cuál sea la grandeza de su poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos hermanos somos bendecidos en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Orando por la visión espiritual de la iglesia. Dios quiera, estimados hermanos, que nuestra mente sea puesta solamente en Cristo Jesús. Pero lamentablemente el ser humano no pone la mirada en las cosas espirituales. El apóstol dice que nosotros tenemos una herencia y tenemos una riqueza espiritual en Cristo Jesús. Se dice en cierta oportunidad, en Honduras trabajaba un siervo del Señor para unos grandes terratenientes. Y cuando andaban ahí en Honduras, que Honduras es bastante grande, un terrateniente le dijo al otro: ¿y cuál es tu propiedad? Le dijo un terrateniente: yo tengo desde este cerco hasta aquel cerco como 50 acres. Y le decía al otro: wow, qué tremenda bendición tenés. Y le preguntaba al otro terrateniente: ¿y cuál es lo que tú tienes? Y le decía a él: tú ves aquel lado del oriente, al igual que el otro, toda esa parte del sur, eso es lo que me pertenece a mí. Y le decía al otro terrateniente: wow, qué tremendas acres y manzanas de tierra tiene. Y le preguntan al analfabeto campesino que andaba con unos guaraches o caites, como se le llaman: ¿y tú qué es lo que tienes acá? Y aquel campesino con aquellos caites de guarache le dijo: miren para arriba, ustedes ven eso que está para allá, eso es lo que yo tengo, porque tengo una morada más allá del sol. Denle ese aplauso a ese Cristo maravilloso. Y esa, hermano, es la visión espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos como iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol dice que nosotros en Cristo tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos amor, y sobre todas las cosas, hermanos, tenemos un poder espiritual.
Por eso, iglesia, nosotros tenemos una morada más allá del sol. Como decía la epístola a los Hebreos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En este mundo, el arquitecto hace una parte y el constructor hace la otra parte. El constructor no puede hacer lo que hace el arquitecto no puede hacer lo que hace el constructor, pero dice el apóstol que nosotros tenemos un arquitecto y un constructor que es, hermano, el Dios de la gloria. Él es arquitecto y también es constructor. Denle ese aplauso a ese Cristo maravilloso. Pero en esta noche vamos a comenzar a orar, orando por la visión espiritual de la iglesia. En esta noche ponga su petición delante de Dios, estimado hermano, estimado televidente que nos está sintonizando también. Oremos a ese Cristo maravilloso. Así que yo les invito que nos pongamos de pie o de rodilla o como usted lo sienta y comencemos a clamar que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en esa super grandeza del Dios Todopoderoso. Oremos todos en este precioso momento. Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa noche, Dios eterno, nos presentamos delante de ti, oh Dios mío, entre palabras quizás